acerca de la fagocitosis. Mi equipo está compuesto por la doctora Castañón González, mi hermana Natalia, la doctora López Ramírez Yareli Abigail, el doctor Moreno Ramírez Leonardo, la doctora Paredes Trejo Estefanía y su servidora la doctora Arteaga Revilla Gilda Daniela. Primero vamos a empezar a definir con lo que es la fagocitosis. La fagocitosis es una forma específica de endocitosis, por la que las células van a asimilar partículas sólidas, entre las que se van a incluir a los patógenos microbianos. Las células principales son los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. En estas células, el mecanismo de la fagocitosis puede contener a los microorganismos, acabar con ellos y también procesarlos para la presentación de un antígeno, y representa un aspecto fundamental de la respuesta inmunitaria innata frente a los patógenos, a la vez que también desempeña un papel esencial en el inicio de la respuesta inmune adaptativa. Voy a hablar sobre los neutrófilos. Estos van a constituir a la primera línea de defensa en respuesta a microbios invasores, mediante la fagocitosis de patógenos y la liberación de factores antimicrobianos contenidos en gránulos especializados. La interacción con el patógeno puede ser directa, que es mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAMs, por receptores que reconocen patrones, los PRR, que son expresados en los neutrófilos, o puede ser indirecta, que es a través del reconocimiento de microbios opsonizados por receptores Fc o receptores de complemento. Lo que hacen es reconocer microbios que se han unido a anticuerpos. La interacción entre los anticuerpos unidos y el receptor Fc de la superficie celular activa la célula inmunitaria para matar al microbio. El fagosoma experimenta un proceso de rápida maduración que implica la fusión con gránulos del neutrófilo, la administración dirigida de moléculas antimicrobianas y la generación de especies reactivas de oxígeno. Los neutrófilos pueden capturar y matar microorganismos a través de la producción de estructuras extracelulares compuestas de ADN y proteínas antimicrobianas, denominadas las trampas extracelulares de neutrófilos NET, que una vez liberadas constituyen un mecanismo de defensa que tiene la capacidad de atrapar y disminuir y también destruir microorganismos patógenos. Siguiendo con los macrófagos, es un tipo de fagocito que en la célula es responsable de descubrir, engullir y de destruir el patógeno y células apoptóticas. Los macrófagos se producen con la diferencia de los monocitos, que giran en macrófagos cuando salen en la sangre. También desempeñan un papel en alertar al sistema inmune a la presencia de invasores. Esto ocurre cuando después de ingerir un microbio, un macrófago presenta una proteína en su superficie de la célula, llamada antígeno, que hace señales a la presencia de una célula ayudante correspondiente de T. Al determinar un antígeno, la célula ayudante de T activa a otras células del sistema inmune, tales como células de T citotóxicas, para atacar a la célula infectada. Cuando esto ocurre, los monocitos experimentan una serie de cambios para convertirse en macrófagos y las células de objetivo que necesitan eliminar. Una vez que están engullidas, las enzimas celulares dentro del macrófago destruyen la partícula ingerida. Algunos macrófagos actúan como limpiadores, quitando las células muertas o necróticas, mientras que otros ofrecen inmunidad del ordenador principal engullendo a los microbios. Además,
de que también pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas que son llamadas citotocinas, que activan a otras células. También producen especies reactivas de oxígeno, como es el óxido nítrico, que también permite la destrucción de las bacterias fagocitadas. A las células dendríticas, que son leucocitos derivados de la médula ósea, y es el tipo potente de célula presentadora de antígeno. Están especializadas en capturar y procesar antígeno. Esto quiere decir que convierte proteínas en péptidos que pueden ser presentados en moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que son reconocidos por las células T. Durante una invasión patógena, las células dendríticas residentes detectan el intruso mediante los receptores que reconocen patrones. Un ejemplo podría ser los TLRS, que captan a los antígenos y rápidamente abandonan el tejido. Ruedan sobre las células, extravasan el endotelio de los vasos linfáticos y migran a los nódulos linfáticos de drenaje en respuesta a un amplio número de quimiosinas, como las CCL19 y CCL21. Durante la migración desde los tejidos periféricos, las células dendríticas sufren un proceso de maduración fenotípico y funcional. A destacar es de que dejan de capturar antígenos, pero aumentan la expresión de moléculas de estimulación como la CD80 y CD86 y el receptor de quimiosinas CCR7, y secretan citocinas proinflamatorias como TNF-alfa e la interleucina 12, que esta activa a las células T colaboradoras de tipo 1 y estimula la producción de citotoxicidad de las células T citotóxicas y las células NK. A continuación vamos a hablarles acerca sobre las fases de la fagocitosis. Empezando por la quimiotaxis. La quimiotaxis es la etapa de movilización de leucocitos a la zona o al tejido lesionado. El fagocito se adhiere levemente a la superficie del endotelio, que es previamente activado por las citocinas, a través de uniones moleculares de baja afinidad entre receptores en el leucocito y las selectinas sobre la superficie endotelial. El flujo sanguíneo laminar empuja a los leucocitos así adheridos en dirección a la corriente sanguínea. Luego, los fagocitos atraídos por gradientes de concentración de las quimiosinas atraviesan el epitelio vascular hacia el foco de infección. Mi nombre es Yareli Abigail López Ramírez y yo les voy a presentar el tema de la ingestión. El sistema inmunitario está equipado con receptores especializados en la detección de patógenos tales como las bacterias o virus, que reciben el nombre de receptores que reconocen patrones. Estos son conocidos como PRRs. Estas proteínas son un elemento clave en el sistema innato y se expresan fundamentalmente en células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas y los macrófagos, aunque también se encuentran en otras células que pertenecen o no al sistema inmunitario. Los PRR se clasifican en 4 familias: receptores tipo TROL, que son conocidos como TLR, receptores tipo NOD, que son conocidos como NLR, receptores de lectinas tipo C, que son los CLR, y receptores tipo RIG1, que son conocidos como RLR. Se localizan de forma estratégica por toda la célula, en las membranas celulares donde median el reconocimiento de patógenos extracelulares, como bacterias y hongos, y en los endosomas, donde detectan invasores extracelulares como virus, y en el citoplasma.
Los receptores PRR reconocen estructuras moleculares de patógenos altamente conservadas. Estos motivos moleculares se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. Son reconocidos como PAMs. Son específicos de los microorganismos y fundamentales para su supervivencia. Bueno, ahora les hablaré sobre la formación de la cremallera. Durante la fagocitosis, las interacciones entre el receptor y el ligando guían la extensión de pseudópodos en densa posición alrededor de toda la circunferencia de la partícula, hasta que se produce una fusión de la membrana plasmática en la punta. Esta se conoce como el mecanismo de cremallera. También se han descrito otros mecanismos desencadenantes en los que se producen fagosomas espaciosos por el volteado de pliegues sobre la membrana plasmática. El citoesqueleto de los fagocitos desempeña una función clave en la interiorización, durante la cual hay una reestructura extensa de los filamentos de actina. Algunos microorganismos y parásitos intracelulares inducen nuevos mecanismos para reclutar membranas celulares durante la entrada en los fagocitos. La formación de los fagosomas. Un fagosoma también es conocido como una vesícula endocrítica. Es una vesícula formada como una invaginación de las membranas plasmáticas para englobar una partícula o microorganismo fagocitado. La fagocitosis es el único método de alimentación de algunos protistas y también es usado con estos fines por algunos metazoarios inferiores. Para que se formen los fagosomas, los organismos patógenos o las opsoninas deben unirse a un receptor transmembrana, los cuales están distribuidos de forma aleatoria en la superficie de las células de los fagocitos. El proceso de formación de los fagosomas está relacionado con procesos de inflamación a través de moléculas de señalización comunes. La quinasa y la fosfolipasa C participan en la formación de los fagosomas y además son componentes importantes en la respuesta inmune innata. Bueno, yo les hablaré de la formación de fagolisosomas. La formación de los fagolisosomas comienza cuando un microbio se une a los fagocitos por receptores de reconocimiento de patrones y receptores de opsonina. Estos van a activar vías de señalización, las cuales van a desencadenar la polimerización de actina, que va a dar lugar a extensiones de la membrana alrededor de las partículas del microbio, las cuales van a formar fagosomas, que se van a unir a los lisosomas y neutrófilos, con gránulos primarios y secundarios preformados. Estos van a dar como resultado a los fagolisosomas, los cuales van a contener un arsenal de agentes antimicrobianos que se van a encargar de eliminar a los microbios internalizados y los van a degradar. Estos pueden contener un pH bajo, proteínas y péptidos antimicrobianos, moléculas que midan el ataque oxidativo y enzimas hidrolíticas que son activadas por ácidos. Eso sería todo de mi parte. Doctor y compañeros, soy Moreno Ramírez Leonardo y les voy a hablar sobre la digestión. Una vez que nuestro fagosoma se encuentra en el citoplasma, da comienzo la desintegración del mismo. Este es un proceso que se realiza por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno. El primero se da tras activarse rutas metabólicas, las cuales consumen oxígeno, lo cual produce la liberación de radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres son tóxicos para los microorganismos. En el segundo caso, que son los mecanismos independientes de oxígeno, es donde intervienen los lisosomas, los cuales se unen al fagosoma conformando un fagolisosoma, los cuales, a su vez, liberan enzimas hidrolíticas que destruirán al antígeno. Una vez que los microorganismos son destruidos, las enzimas lisosomales degradan cualquier producto bacteriano que pueda perpetuar en la reacción inflamatoria. Los lisosomas son organelos intracelulares, los cuales se encuentran en todas las células. Contienen una amplia variedad de enzimas digestivas y cuando estos son activados pueden procesar proteínas, carbohidratos,
lípidos y ácidos nucleicos. Como mencioné, la digestión puede ser mediante dos mecanismos bactericidas, los cuales son los dependientes e independientes de oxígeno. En los dependientes de oxígeno podemos encontrar al peróxido de hidrógeno, y en los independientes encontramos enzimas como las lisosimas. Continuando con los mecanismos dependientes de oxígeno, la fagocitosis es un proceso energético dependiente, por lo que se estimulan diferentes fenómenos intracelulares, entre los que se incluye el mecanismo oxidativo, que se lleva a cabo mediante procesos que conllevan a un brusco aumento del consumo de oxígeno, e incluye al sistema peróxido de hidrógeno mieloperoxidasa hialuro. En este mecanismo, cuando la cantidad de peróxido de hidrógeno producido en el fagolisosoma es insuficiente para la eliminación bacteriana, la mieloperoxidasa contenida en los lisosomas y con la existencia de un hialuro transforma el peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso, el cual será un antimicrobiano eficaz. Y también encontramos al intermediario reactivo de nitrógeno. Cuando la enzima óxido nítrico sintetasa combina el oxígeno molecular con el nitrógeno guanidino de la L-arginina, se genera óxido nítrico, el cual es tóxico para bacterias y células tumorales. Siguiendo con los mecanismos independientes de oxígeno, estos mecanismos bactericidas independientes de oxígeno o no oxidativos se realizan mediante sustancias intracelulares que están contenidas en los lisosomas, las cuales incluyen a la lisosima, que es una enzima que ataca las paredes celulares de la bacteria, en especial de las bacterias gram positivas, hidrolizando en enlace ácido muramínico glucosamida, el cual se encuentra ubicado en los revestimientos glucopeptídicos de las diferentes bacterias. También encontramos al ion hidrógeno, el cual, derivado del aumento del lactato o de la acción de anhídridas carbónicas, produce un descenso del pH intravascular. Y por último, encontramos a la lactoferrina, la cual es producida por los neutrófilos. Esta proteína se encarga de secuestrar el hierro de las bacterias, el cual es muy importante para ellas. El macrófago, luego de fagocitar al antígeno, lo transporta a los ganglios linfáticos. Ahí presenta fragmentos del antígeno a los linfocitos T para la producción de linfocitos T citotóxicos, que tienen la capacidad de destruir directamente las células infectadas, y de linfocitos T cooperadores, los cuales facilitan el desarrollo de los linfocitos B, los cuales participan en la inmunidad adquirida. Buenas tardes, soy la doctora Paredes Tejo Estefanía y yo les voy a hablar de la exocitosis. Exo significa externo y citosis mecanismo de transporte. En conjunto hace referencia al procedimiento por el cual una o varias vesículas citoplasmáticas contendrán desechos de los antígenos liberados por las fases anteriores de la fagocitosis para ser expulsados de la célula y evitar que causen daños en el interior. En la imagen se puede observar cómo una vesícula rodea a todos estos desechos y los guía por el citoplasma hasta la membrana, donde implicará su fusión entre membranas desde la vesicular a la plasmática para liberar todos los desechos en el espacio extracelular. Esto se da por medio de una exocitosis regulada, que tiene formación a nivel del retículo endoplasmático y diferentes compartimientos del aparato de Golgi a nivel del cuerpo celular, que se incorporan a compartimientos específicos de zonas activas. Y su característica más importante es que reciben la señal para la liberación y se dirigen hacia las regiones concretas de la membrana plasmática. Esto quiere decir que si no hay un estímulo externo, no podrán actuar. Sí saldrán del aparato de Golgi, pero no podrán unirse con la membrana de la célula. Estas se clasifican de dos formas: sinápticas pequeñas, que pueden ser recicladas en el endosoma temprano a nivel del terminal,
lo que las hace más rápidas y prolonga su capacidad de formación y utilización. Y las grandes densas no son acumuladas a nivel de las zonas activas y tienen un reciclaje más lento que se realiza a nivel del aparato de Golgi en el cuerpo celular. Estas se suelen encontrar en los mismos sitios, aunque como podemos ver su utilización dependerá de si ya están listas. La vesícula libera su contenido en el espacio extracelular y al momento de hacer esto tiene dos opciones. Algunas vesículas se fusionan completamente con la membrana y se incorporan a ella. Y por otra parte hacen un modelo conocido como besa y corre, en el que se fusiona solamente lo necesario para liberar su carga antes de desprenderse y regresar a la célula para que pueda ser reciclada. Podemos ver en la imagen la secreción constitutiva y la secreción regulada. Les voy a pedir que tomen atención a la secreción regulada causada por calcio. Aquí se puede observar cómo estas bolitas azules, que son las señales, se dirigen a los receptores para brindar un estímulo a la vesícula para que se pueda unir a la membrana. Y como podemos ver, ese estímulo se va a una vesícula que ya está fuera del aparato de Golgi. Bueno, les hablaré de las patologías asociadas a defectos de la fagocitosis, en las cuales tendremos el síndrome Shawman-Diamond, que fue descrito por primera vez en 1964 y se le conoce como una enfermedad grave autosómica recesiva caracterizada por insuficiencia pancreática exógena y disfunción de la médula ósea. Recientemente se ha identificado el gen SBDS como gen responsable del SSD. Este gen se ha localizado a nivel del cromosoma 7, en el locus 7K11. Es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por la insuficiencia pancreática exócrina, la disfunción de la médula ósea, como ya lo mencionábamos. También por las alteraciones esqueléticas y la talla baja. El pronóstico de los enfermos viene determinado por las infecciones bacterianas recurrentes, secundarias de toda alteración de los neutrófilos, así como la disfunción medular y la leucemia. El hallazgo hematológico más frecuente es una neutropenia intermitente que aparece en el 85 a 100% de los casos. La neutropenia grave o las infecciones recurrentes pueden ser tratadas con factor estimulante de colonias de granulocitos. Sin embargo, existen controversias sobre las posibilidades de acelerar el desarrollo de síndromes mieloproliferativos. Independientemente del número total de neutrófilos, existe también una alteración de la migración de los mismos, por lo que existe un riesgo aumentado de infecciones bacterianas graves, aun con una cifra normal de neutrófilos. Otras alteraciones hematológicas que pueden encontrarse son la anemia, en un 50 a 80%, el aumento de las concentraciones de hemoglobina fetal y trombocitopeína, de un 25 a 85%. Las alteraciones óseas pueden aparecer en el 50 a 75%, donde las más comunes son las costillas cortas con engrosamiento costocondral, un estrechamiento de la caja torácica, más evidente en niños menores de 2 años, y condrodisplasia metafisaria, de huesos largos, sobre todo en caderas y rodillas. Este es más evidente en niños mayores a 6 años. En cuanto al tratamiento, las intervenciones que se harán son las siguientes. Primero tendremos la suplementación de enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles. Después la prevención de tratamiento de enfermedades infecciosas invasivas con un tratamiento precoz de la enfermedad febril. Siguiente, la corrección de las anormalidades hematológicas cuando sea posible. Y por último, el seguimiento y tratamiento de las deformidades ortopédicas.
La siguiente patología que tenemos es la deficiencia de GCPD. Ahora hablaremos de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también es llamada deficiencia de G6PD. Es una enfermedad hereditaria que tiene un patrón típico de herencia en el cromosoma X, y por eso se da generalmente en los varones. La deficiencia de G6PD afecta principalmente los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo. El problema médico que puede causar es la anemia hemolítica, que es un trastorno en el cual los glóbulos rojos de la sangre se destruyen más rápido de lo que la médula ósea puede producirlos. Con la deficiencia de G6PD, la anemia hemolítica se activa con infecciones de bacteria o viral o por algunos medicamentos. Los factores que pueden desencadenar una crisis son variados. En ellos destacan las infecciones, algunos alimentos como habas y derivados, y ciertos medicamentos como ácido acetil, salicílico, el paracetamol, el nitrofuratoína, entre otros. Los síntomas que llegan a presentar es la palidez anormal o pérdida del color en la piel, la histericia o color amarillo de la piel, ojos y boca, la orina de color oscuro, fiebre, debilidad, mareos, confusión, intolerancia a la actividad física, el aumento de tamaño del vaso y del hígado, el aumento del pulso, o sea taquicardia, soplo del corazón. En la mayoría de los casos, la deficiencia de G6PD no le causa problemas al individuo, al menos que éste esté expuesto a medicamentos o alimentos que puedan dañar sus células sanguíneas. Las personas que tienen deficiencia de G6PD pueden tolerar pequeñas cantidades de estas exposiciones, dependiendo del defecto específico que presenten en el gen. La enfermedad granulomatosa crónica es un trastorno hereditario que se produce cuando los fagocitos, que suelen ayudar al cuerpo a combatir las infecciones, no funcionan de manera correcta. Los fagocitos no van a poder ayudar al organismo contra las infecciones. Las causas de esta enfermedad es una mutación en uno de los 5 genes y son heredadas por uno de los padres. Cuando existe la mutación en uno de estos genes, las proteínas protectoras no se producen, o si se producen, no funcionan correctamente. Algunas personas que presentan esta enfermedad no tienen una de estas mutaciones genéticas, pero en estos casos todavía no se sabe la razón por la que se presenta la enfermedad. Los síntomas que llegan a presentar las personas son infecciones en la piel, el hígado, el estómago y los intestinos. También en los ojos, pero existen también otros tipos de síntomas, como son la fiebre, el dolor en el pecho al inhalar y exhalar, la persistencia de secreción nasal, la irritación de la piel que puede incluir un sarpullido, hinchazón o enrojecimiento. El hinchazón y enrojecimiento en la boca puede producir también problemas gastrointestinales que pueden incluir vómitos, diarrea, dolor del estómago, heces con sangre o una bolsa de pus dolorosa cerca del ano. Para diagnosticar la enfermedad se utilizan varias pruebas que pueden ser la prueba de función neutrófila, las pruebas genéticas y las pruebas prenatales. El tratamiento que se utiliza para esta enfermedad tiene como objetivo ayudar a evitar las infecciones y controlar las afecciones. Estos son algunos de los tratamientos que se utilizan. Tenemos el tratamiento de infecciones, que lo utiliza el médico para prevenir las infecciones bacterianas y micóticas antes de que ocurran. También tenemos la interferón gamma, que se recibe por inyecciones de interferón gamma periódicamente. Estos ayudan a reforzar a las células
de su sistema inmunitario para poder combatir las infecciones. Y por último, tenemos el trasplante de las células madres. En algunos casos se utilizan. Este trasplante de célula madre puede proporcionar una cura a la enfermedad. La decisión de tratar con el trasplante de células madres va a depender de varios factores, incluidos el pronóstico, la disponibilidad de donantes y la preferencia que tenga el paciente.